Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Sami? ¿Cómo estás? Amargo, profesor, pero vamos. No tenemos peso dirigencial. Ahí sí no reclamo. Si hubiera sido a Brasil o en contra de ellos, de los uruguayos, sí hubiesen reclamado, sí hubiesen revisado el VAR. Acá, como somos peruanos y no tenemos peso dirigencial, ni caso nos hicieron. Un robo total. ¿Ok? Vamos a continuar con el seguro de vida. Un ratito. Ok. Bueno, el seguro de vida, como ya le dije en algún momento, si es que mal no recuerdo, toda aquella persona que toma un seguro de vida, este seguro realmente debería llamarse de muerte, dado que funciona solamente cuando el asegurado, ¿no? O contratante fallece. Y los que se benefician con la muerte de esta persona, ¿no? De este asegurado, son sus familiares directos o los beneficiarios que haya nombrado, ¿no? Entonces, yo digo, aquella persona que toma una póliza en vida, ¿no? Por este seguro, yo digo que es un acto de amor, ¿no? Un acto de amor hacia su familia, una preocupación de cómo va a quedar su familia después que él no esté, después que ya él deje de existir en este plano donde estamos nosotros, y la preocupación es sobre su familia, ¿no? De dejarla en buena posición, de dejarla sin deudas, o en tal caso, para que puedan afrontar las deudas, ¿no? Entonces, ese es el eslogan que yo tomaría, ¿no? Para hacer una venta de un seguro de vida, ¿no? El mayor acto de amor que puede hacer una persona por su familia. Ahora, importante saber que en el seguro de vida, ¿no? Intervienen hasta 4 personas, ¿no? La compañía de seguros, ¿no? Que es la empresa o entidad jurídica que está autorizada por la SBS para celebrar este tipo de contratos. El contratante, perdón, disculpen, que es una persona natural o jurídica, que es la que toma el seguro y es la que está obligada a efectuar los pagos de prima. El asegurado es la persona natural sobre la cual la compañía de seguros tiene la responsabilidad de indemnizar un capital asegurado en caso de muerte o si sobrevive a pagar los valores garantizados que han sido contratados en la póliza. Y finalmente, tenemos el beneficiario, ¿no? Que viene a ser la persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. ¿Ok? Entonces, vámonos situando, sabiendo quiénes son los partes intervinientes, ¿no? Ya sabemos, hay conceptos que hemos visto, ¿no? Viendo por acá. Sabemos que en las pólizas, ¿no? Hay una eh, relación de documentos, ¿no? Donde tiene que haber un orden correlativo. Entonces, el primer documento que prevalece sobre todo son los endosos, según la fecha, y siempre van a predominar los últimos endosos sobre los primeros. Después vienen las cláusulas adicionales, las condiciones particulares, o sea, la condición particular del seguro que se está tratando. Hay condiciones particulares del seguro de salud, SOAT, ¿no? Vehicular, ¿no? De incendio, de robo,
Y luego las condiciones generales, que son las condiciones generales para todos los ramos, ¿no? Para vehículos, para incendio, para robo, son las mismas condiciones, ¿no? Y parte integrante de todo esto también es importante tener la solicitud del seguro. Nosotros sabemos que esta solicitud del seguro, la confección, su diagramación, la hace la compañía de seguros, pero tiene que ser llenado por el asegurado, ¿no? De preferencia, el asegurado que tiene que llenar la solicitud. Entonces, para el seguro de vida, ¿no? ¿Cómo es que se llega a cobrar la prima, ¿no? ¿En base a qué se calcula? ¿No? Hay unos cálculos a nivel ya mundial establecidos que se llama, uno, la tabla de mortalidad, dos, el tipo de interés que se está cobrando en ese momento en determinado país, y tercero, recargos de seguridad por la producción, la administración y la cobranza del producto, ¿no? Entonces, mayormente este tipo de seguros son grupales, ¿no? Pero para ello se tiene que tomar en cuenta los principales conceptos, ¿no? Hay un número mínimo de integrantes, requisitos médicos no obligatorios, un esquema de primas, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X porcentaje de la prima es pagada por el propio asegurado. Reglas de sumas aseguradas que eviten la selección individual adversa y las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte. Hay acá unas definiciones, ¿no? Buena salud, certificado, comercializador, enfermedad, muerte accidental, tasa interna de retorno, ¿no? Dice, buena salud que no adolece de problemas de salud preexistentes, ¿no? Hay una relación de enfermedades preexistentes que se detallan en la solicitud de seguro. Certificado, es el documento que emite la compañía de seguros por cada asegurado, ¿no? O también en los seguros grupales o colectivos. El comercializador es la persona natural o jurídica que realiza la oferta de seguros e indica los beneficios y ventajas para su contratación. Enfermedad es cualquier alteración de la salud de una persona que sea diagnosticada por un profesional médico, ¿no? Entonces, esto, y que no haya sido resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud del seguro. O sea, eso podría ser una enfermedad preexistente. Muerte accidental viene a ser el fin de la vida del asegurado por la acción repentina de un agente externo de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. En el seguro de vida, a partir del segundo año de seguro consecutivo, se cubre el suicidio, ¿ya? Tasa interna de retorno, o TIR, es la tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente del ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo. Esto es calculado a un año de 360 días. Hay modelo de solicitud de seguro y declaración de seguro, ¿no? Este es un modelo de solicitud de seguro. Tenemos acá datos principales de la persona, su dirección particular, ¿no? Su centro de trabajo, quién contrata, ¿no? Razón social, dirección, teléfono, datos del seguro, qué tipo de coberturas adicionales desea, doble indemnización por muerte accidental, exoneración de pago de primas por invalidez, invalidez por enfermedad, invalidez por accidente, la forma de pago, si es anual, trimestral, semestral o mensual, y cómo se debe efectuar la cobranza, ¿no? Cargo en cuenta, tarjeta de crédito, etc. Acá hay una declaración de los beneficiarios, ¿no? O sea, si uno pone acá, esto va a preservar o va a estar antes de los derechos de los beneficiarios legales, ¿no? Si no se coloca acá nada, los beneficiarios van a ser los herederos legales, ¿ya? Acá hay unos datos adicionales, si es que has tenido seguro anteriormente y te han rechazado, ¿no? Se le han cobrado a un seguro de vida con extra prima, de repente por alguna agravación de riesgo, ¿no? Si ha sido amenazado en su vida, si tiene aparte otro seguro individual o de accidentes personales que también esté vigente, y acá tiene que colocar, si lo tiene de manera afirmativa, tiene que colocar acá la compañía de seguros, ¿no? Y el ramo, el número de la póliza y el monto asegurado. Los datos del corredor, código del corredor, ¿no? Y acá tenemos la declaración personal de salud, ¿no? Donde tiene que ser llenado por el mismo asegurado,
indicando la actividad que realiza en su trabajo, ¿no? Lugar de trabajo, cuáles son sus ingresos brutos mensuales y anuales, cuál es el horario de trabajo, ¿no? Cuál es el medio de transporte que utiliza, cuál es la frecuencia de viajes que realiza, ¿no? Si hay algún tipo de viajes en helicópteros o en aviones, cuáles son los deportes que practica, ¿no? Eh, hábitos, ¿no? Generalmente la estatura, peso, si ha cambiado de peso en los últimos 12 meses, cuál fue la causa, si tiene presión arterial baja, alta o normal, si ha fumado en los últimos 12 meses, cuál es su consumo actual, si ingiere bebidas alcohólicas, historial del familiar, o sea, mayormente los padres, ¿no? Si han tenido algún tipo de enfermedad, mayormente esto lo hacen por tema de diabetes y también por cáncer, ¿no? Si usted padece insuficiencia renal, diabetes, cáncer, epilepsia, ¿no? Afecciones cardíacas, etcétera. Hay un acápite que solamente está dirigido a las mujeres, ¿no? En temas de concepción. Y una penúltima relación de eventos, ¿no? Contra la salud que tiene que marcar sí o no. Y si es que le han hecho algún tipo de exámenes médicos, ¿no? Aquí están todos los exámenes médicos que lo pudieran haber hecho. Al último le hacen otra pregunta más, que parece de un síntoma de enfermedad o trastorno o lesión grave, si es que va a tener que ser hospitalizado próximamente o si es que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Si es que se toma un medicamento, indique cuál y por qué. Y la relación de médicos que lo han atendido en los últimos 5 años, ¿no? Acá indica, el solicitante declara que la información suministrada y contenida en la presente solicitud son verídicas, reconociendo que la misma constituye la base del contrato de seguro y que una declaración falsa implica nulidad de la póliza, ha autorizado expresamente a cualquier médico a proporcionar a la compañía de seguros información documentada del tratamiento al que haya sido sometido sin limitación alguna. Entonces, hay unas evaluaciones médicas que se realizan, ¿no? Aparte de lo que es la declaración personal de salud, ¿no? Hay un examen médico. En el examen médico hay grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se realiza esto, no? El examen médico 1 es la entrevista personal del candidato con el médico que designe la compañía de seguros, ¿no? Llenando un cuestionario médico específico y firmado por el médico y el candidato, ¿no? Más una evaluación médica integral que comprende la historia personal de salud, ¿no? Historia médica anterior y reciente, verificando si no hay antecedentes oncológicos, la historia médica familiar, en los antecedentes también oncológicos, antecedentes de alergias, hábitos nocivos, medicamentos, drogas, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, antropometría básica, el peso y la talla, piel, uñas, cabello, sistema ganglionar, cabeza y cuello, ojos, oído, ¿no? Hacen una otoscopía, nariz, garganta, aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, genitourinario, endocrino, nervioso, músculo esquelético y de colon. Ese es el examen médico 1. El examen médico 2 es examen médico 1 más un electrocardiograma y examen completo de orina. El examen médico 3 es el examen médico 2 más radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, transaminasa, ¿no? Y el examen médico 4 es el examen médico 3 más hemograma completo y HIV. Acá hay unos exámenes adicionales en función a la evaluación médica y de acuerdo a la edad, ¿no? De 18 a 35 hasta $100,000, el cuestionario médico SIM. Si es de 100,001 hasta 300,000, cuestionario médico SIM. Desde 301,000 hasta 500,000, cuestionario médico simple más el examen 1. Si es de 501,000 hasta 1,000,000, cuestionario médico simple más el examen 2, ¿no? Y así sucesivamente van a ir viendo que de acuerdo a la edad y de acuerdo a los montos va a ir aumentando el requerimiento de estos exámenes. En los seguros de vida tenemos varios tipos de seguro, ¿no? El de fallecimiento, que es el más simple, el asegurado fallece, ¿no? Si es que fallece antes que finalice la póliza, obviamente los beneficiarios que están designados se le va a pagar
el capital. Eso se llama seguro de vida entera. Otro aspecto del seguro de vida es el de sobrevivencia. En este caso, si el asegurado vive al finalizar la póliza, se garantiza el pago del capital asegurado. Esto se llama un seguro de rentas, ¿no? Y también hay los mixtos, que es de fallecimiento y de sobrevivencia. Se paga la indemnización, sea que el asegurado llegue con vida al final del contrato o fallezca antes de finalizar el mismo. Este seguro mixto se llama seguro total. Luego tenemos vida entera, ¿no? El pago de la prima mayormente se limita de 25 a 30 años, ¿no? Pero la cobertura se extiende hasta que fallezca el asegurado. También existe la opción de que los pagos sean con primas vitalicias. Luego tenemos vida total, el pago de la prima a tiempos vitalicios o temporales que le permite al asegurado poder acceder a la reserva acumulada bajo la modalidad de préstamo, que en caso no se haya cancelado o devuelto, se descontará de la indemnización a su fallecimiento, o sea, hay esa opción, ¿no? Luego, vida temporal. En este caso, la póliza que brinda la protección pura de vida, es decir, se contrata el seguro por un periodo determinado y solo se cubren los eventos ocurridos durante ese ciclo. Al no tener valores garantizados, no hay componente de ahorro, o sea, no hay ninguna devolución de dinero. Otro de los seguros de vida conocidos que es muy usado, ¿no? Comercialmente, es el desgravamen hipotecario, ¿no? En este caso, todo préstamo que se hace tiene que tener un seguro de vida, como de gravamen hipotecario, que pueda garantizar el préstamo que se está obteniendo en una entidad financiera, ¿no? Este puede ser individual o mancomunado. Algunas compañías de seguros dan coberturas adicionales como invalidez parcial o permanente, en caso impida trabajar al asegurado y por lo tanto no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades. La primera y más común se llama desgravamen de saldo deudor, ¿no? Y cubre únicamente el monto adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha del fallecimiento. En la otra modalidad, denominada desgravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor, a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado. Ese es desgravamen de monto inicial. La contratación del seguro de vida, ¿no?, ha sido determinada como obligatoria por las normas vigentes, ¿no? Sin embargo, algunas empresas del sistema financiero exigen su contratación como condición necesaria para el otorgamiento de un crédito, ¿no? Resulta común la existencia de seguros de desgravamen en el caso de créditos hipotecarios, pero también las entidades financieras lo aplican a créditos de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito. Luego tenemos 8, el seguro de renta, es el que le permite al asegurado tener un ingreso que le permita vivir con desahogo los últimos años de vida y dejar a sus herederos una suma de dinero relevante en caso de su fallecimiento. 9, invalidez parcial, es la modalidad que te permite recibir una pensión de por vida por la pérdida mayor o igual al 50% de la capacidad productiva del asegurado, 50% de la remuneración y menor de los 2/3 de la capacidad total. Cuando es total, debe generar una incapacidad mayor a los 2/3 de la capacidad productiva, o sea, el 75% de la remuneración. Renta vitalicia, ¿no? El ingreso se reconoce hasta el fallecimiento del asegurado, o sea, renta vitalicia es de por vida. Renta vitalicia con los fondos acumulados en la AFP. Se puede comprar una renta vitalicia que te garantice una pensión mensual de por vida, pudiendo el fallecimiento, ¿no?, al fallecimiento, tus beneficiarios recibir una renta de sobrevivencia de acuerdo a las condiciones pactadas. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Parte de la cuenta individual de capitalización SIC se utiliza para hacer retiros temporales por plazos de 1 a 5 años y cumplido el plazo, se inicia el abono como si fuera una renta vitalicia. Cuando el asegurado fallece, se genera herencia sobre el saldo de la parte temporal. Renta bimoneda, se contrata una renta vitalicia en soles y otra en dólares simultáneamente y con la misma aseguradora y con reajuste del 2% de la pensión. Retiro programado, se recibe de la AFP una renta mensual contra tu SIC, ¿no?, sin renta vitalicia y con un aumento o disminución de acuerdo a la rentabilidad del fondo hasta que éste se extinga.
se puede cambiar de modalidad a pensión. Renta mixta, se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia inmediata en dólares ajustados. Y renta combinada, se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia en soles ajustados. Como sabemos, existe la ley, el decreto ley 688, que trata sobre el seguro de vida ley, ¿no? Este es un seguro obligatorio, ¿no? Que está mandado por la ley. Todo empleado que entre a trabajar según la nueva ley tiene que inmediatamente que esté en planilla va a ser beneficiario de su póliza de vida, ¿no? Antes se tenían que pasar 4 años, ¿no? Para que puedan darte una póliza de vida. Ahora esto ya cambió y tienes la posibilidad de tener tu póliza de vida desde el momento que estás ingresando a trabajar. La empresa que no haga esto está yéndose contra la ley. Las coberturas, en caso de muerte natural, son 16 remuneraciones sobre promedio del último trimestre anterior al fallecimiento. Cobertura de muerte accidental se duplica, te dan 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente también se duplica de 16 a 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo a las indemnizaciones por invalidez total y permanente y por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente por accidente, no corresponde el pago de indemnización adicional alguna. Los beneficiarios directos en este caso son los hijos, el cónyuge o compañera permanente, según lo indicado en el Código Civil, y a falta de ellos los padres y a falta de ellos los hermanos menores de 18 años. De acuerdo con lo que se indica en el artículo 7º del Decreto Legislativo 688, en caso de contratante incumpla con el pago de la prima, en el plazo y forma establecidos en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente seguro. En caso de cese del trabajador asegurado, puede optar por mantener su seguro de vida, ¿no? Para lo cual debe solicitarlo por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 688, el seguro de vía ley no contempla exclusiones, salvo el suicidio o las lesiones autoinfringidas. Documentos para solicitar los beneficios en el seguro de vida. Tenemos la partida de defunción, el certificado médico de defunción, las últimas 3 boletas de pago, inscripción en el registro público del testamento o sucesión intestada, partida de matrimonio, documentos de identidad de los beneficiarios, atestado o informe policial completo y el certificado y protocolo de necropsia completo en caso de muerte por accidente. Las exclusiones del seguro de vida, suicidio, guerra civil, ¿no? En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente, en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Respecto a la tabla de mortalidad, ¿no? Existen varias tablas, lamentablemente en nuestro país no manejamos una tabla de mortalidad propia, ¿no? La que estamos utilizando es una tabla de mortalidad mayormente colombiana y en algunos casos también la tabla de mortalidad española, ¿no? Pero son realidades totalmente diferentes, ¿no? Entonces, se sabe pues que en el Perú la expectativa de vida para los varones es hasta los 87 años y para las damas hasta los 90, ¿no? Estas todas son normas dictadas por la SBS. Acá tenemos pues una tabla, un ejemplo de tabla de mortalidad, que es la que se utiliza acá de Colombia, ¿no? La edad, los sobrevivientes, el número de muertes, la probabilidad de muerte, la esperanza de vida, sobrevivientes, número de muertes, probabilidad de muerte y esperanza de vida. Esta es una tabla más antigua, de 1955 y 69. ¿No? Ahora, al momento de tomar la póliza de vida, hay primas y recargos adicionales, ¿no? La selección de riesgos, básicamente considera 2 puntos de vista principales, ¿no? La ocupación y el tema médico, ¿no?
En la ocupacional se analizan las características en función del giro o la naturaleza del negocio en el que se desempeña su labor profesional. Médica, aplicable únicamente a los asegurados cuyas características no coincidan con los parámetros establecidos por la suscripción. Los riesgos asegurables y conceptos importantes pueden clasificarse en tres categorías: riesgos normales, riesgos subnormales y riesgos catastróficos, ¿no? Se consideran riesgos normales aquellas ocupaciones que por su característica no presentan ningún riesgo agravado, como son empleados administrativos, recepcionistas, vendedores de tiendas, por departamentos, telefonistas, etc. Los riesgos subnormales se consideran a todas aquellas ocupaciones que por su característica están en mayor peligro del normal de sufrir algún siniestro, principalmente por riesgo de salud o combinación de afecciones. Riesgos catastróficos se consideran aquellos en los que por el tipo de actividad se pueden producir varias pérdidas a consecuencia de un mismo evento. Ejemplos: asociaciones de artistas y grupos musicales, debido a que viajan continuamente en grupo, clubes y o equipos deportivos, personal de aviación, labores submarinas, producción y o uso de materiales radiactivos, mineros, etc. Hay una reserva matemática que es una provisión, ¿no?, que se constituye de los pagos excedentes, ¿no?, recibidos cuando se hacen el cobro de las primas que están niveladas, ¿no? Para esto entra en factor la edad, la mortalidad, la tasa de interés y el plazo que se ha dado. El pago de primas, ¿no?, el comprobante o el monto de la prima no incluye IGB. Esta póliza, la vía ley, no está afecta al IGB. Cuando el comprobante de pago se pide a personas naturales residentes en el Perú, la primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de las primas siguientes vencen en igual día del primer mes o el periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas, ¿no? Acá quiero hacer un acápite y quiero mencionar un tema que ha causado mucho escozor entre todos los corredores de seguros del Perú. Por indicación, ¿no?, me parece que esto viene ya desde el Congreso, ¿no?, y esto lo aprobó la SBS, no se pagan, o sea, antes se pagaban las comisiones por los seguros de vida ley. Sin embargo, salió una norma indicando que ya los corredores no podían, ¿no?, cobrar comisión por la venta de estos seguros de ley. Y eso, en verdad, a mí me parece una aberración total, ¿no? Porque el corredor siempre ha tenido este rubro presente y siempre lo ha calculado dentro de sus pronósticos de resultados, ¿no? Siempre consideraron la prima de vida ley de las empresas que ellos tenían también asegurados. Entonces, no me parece justo que por un trabajo que realiza de manera honesta un corredor de seguros, porque a alguien se le ocurrió, se le retire el derecho a cobrar comisión. Ojalá que esto en el tiempo se corrija. Ojalá que se corrija. Principales exclusiones, ¿no?, del seguro de vida ley: enfermedades o dolencias preexistentes no declaradas en la declaración privada de salud, suicidio o intento de suicidio, ¿no?, antes de haber completado desde su inclusión de manera interrumpida 2 años como asegurado. O sea, a partir de 2 años ininterrumpidos de seguro, sí puede cubrir el suicidio. Por acto delictivo contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. O sea, yo no puedo ser un asaltante y luego ir a reclamar porque me metieron un balazo o me mataron, ¿no? SIDA, ¿no?, el VIH, pena de muerte. Si obviamente por cometer un acto delictivo me dan pena de muerte, pues yo tengo mi póliza de vida y muero, pues es un hecho que va contra la ley, ¿no? Yo he cometido un hecho que va contra la ley. Y las pólizas no cubren ningún desatino en ese aspecto, ¿no? Detonación nuclear, siempre el tema nuclear metido en todas las exclusiones. Participar, ¿no?, en carreras de automóviles, ¿no?, y cualquier otro tipo de medio de transporte que haga carreras, ¿no?, viajes o vuelos de práctica, ¿no?, cualquier tipo de avión o helicóptero, cuando está causado por acto de guerra, por violación de cualquier ley. O sea, el seguro no puede ir en contra de la ley. Cuando se participen en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento en montaña, a la delta, esquí, caza submarina, y cláusulas de participación de utilidades en los seguros grupales. El aviso del siniestro, ¿no?, tiene que ser por escrito
en el domicilio señalado por la compañía dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio físico de la compañía. Se tiene que presentar en original o con certificación notarial, por muerte natural, partida de defunción, certificado médico de defunción, inscripción al registro público del testamento o sucesión intestada. Por muerte accidental, en adicional a lo señalado, atestado e informe policial completo, informe médico ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necropsia, resultados del dosaje etílico y examen toxicológico. Ahora, en este caso, en este seguro, definitivamente las compañías de seguro toman un reaseguro, ¿no? Que son contratos automáticos de aceptación obligatoria y se diferencian de los tipos de seguro. Siempre es recomendable efectuar o elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio, ¿no? Tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace al corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida, que se establece en función a la prioridad y o deducible, considerar la garantía o número de vidas afectadas en un mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas, viajes o desconocidas, ocurrencias imprevistas. También considerar las acumulaciones probables, cuantificables probabilísticamente, y las acumulaciones aleatorias. Los eventos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe específica, la garantía mínima de por 3 vidas, ¿no? La rehabilitación de cobertura catastrófica normalmente hasta 4 en un año, considerando la fracción que corresponda a la prima original. Se tiene que tener presente que la prima que se debe ceder al reasegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados e iguales a 20 años. La suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, en el caso de vida con ahorro, en el transcurrido de los años, se debe ir disminuyendo la suma asegurada producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas, inicialmente en el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos, sujeto a evaluación por cada caso. Se deben diferenciar los tipos de seguro. Recomendable también elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. ¿Ok? Entonces, con esto estamos terminando vida. Vamos a pasar a SOAT. Un ratito, por favor. Ok. SOAT o seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Hay unas definiciones importantes, qué cosa es accidente de tránsito, qué cosa es vía de uso público, qué es un vehículo automotor, ¿no? Vehículo no automotor, qué cosa es ocupante, ¿no? Y también seguimos con las definiciones, que es tercero no ocupante, es aquel tercero que al no estar dentro del carro está fuera del vehículo y puede ser un peatón, ¿no? Beneficiario, pues, es la persona que tiene derecho a cobrar las indemnizaciones que están previstas en esta póliza. ¿Cuál es el objeto de este seguro? Esto fue creado con una intención evidentemente social, ¿no? Con el fin de indemnizar a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, entre paréntesis peatones, de un vehículo automotor que sufran lesiones corporales, muerte, invalidez permanente, como consecuencia de un accidente de tránsito, incluyendo incendio y terrorismo. Este es un seguro de ley, ¿no? Este seguro, en cualquier accidente donde haya lesiones personales de ocupantes o de un peatón, es el primer seguro que tiene que entrar en vigencia, ¿no? Y tiene que atender. Si tienes tu seguro vehicular, posteriormente a cualquier exceso, se puede acudir al seguro vehicular para que pueda también honrar la parte que le corresponda al exceso sobre el seguro SOAT, ¿no? Mayormente, este es como una póliza de accidentes personales, así figura, ¿no? Ahí tenemos un vehículo y vemos a los ocupantes, ¿no? Principales, ¿no? Si yo tengo un accidente con mi carro y choco a otro vehículo, mi SOAT no puede cubrir a los ocupantes del otro vehículo, por si acaso, ¿ya? Cada carro que circula en el Perú, por ley está obligado a tener su propio SOAT. Entonces, cada vehículo tiene que tener su SOAT para cubrir sus propios lesionados como ocupantes. Acá tenemos las coberturas del seguro SOAT, tenemos gastos médicos, cada uno hasta 5 unidades impositivas tributarias, indemnización por muerte, 4 unidades impositivas tributarias, invalidez permanente cada una hasta 4 unidades impositivas tributarias,
incapacidad temporal, una unidad impositiva tributaria, y gasto de sepelio también una unidad impositiva tributaria, ¿no? Acuérdense 5441. Los gastos médicos obviamente comprenden a toda la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, el transporte al lugar donde recibirá atención médica, hospitalaria y quirúrgica, y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima. El pago se efectuará hasta el monto establecido. Los gastos médicos también podrán hacerse vía reembolso directamente al centro o centro privado de salud que acrediten haber atendido a la víctima en base a los convenios celebrados entre dichas entidades y las compañías de seguro. Ustedes tienen que tomar en cuenta que hay un tarifario, ¿no? Así como hay para el seguro de salud, ese tarifario también se extiende al seguro SOAT. La muerte es la indemnización por muerte que se paga el íntegro del monto señalado. En caso de muerte, los beneficiarios del SOAT son el cónyuge sobreviviente, los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años pero con incapacidad, los hijos mayores de 18 años, los padres, los hermanos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados, y a la falta de estas personas indicadas precedentemente, la indemnización corresponderá al fondo de compensación de seguro, o sea, va al fondo, hay un fondo de compensación, ¿no? Una vez transcurrido el plazo de prescripción liberatoria, indica la póliza del SOAT de 2 años, o sea, si ocurre un accidente de muerte y nadie se acerca a reclamar, ¿no? Sobre ese daño, esa lesión, pues todos los derechos de indemnización sobre esta póliza pasan a este fondo, habiendo transcurrido ya los 2 años. Para efectos de pago de la indemnización, el solicitante tiene que acreditar, ¿no?, que no existen beneficiarios con mayor prioridad que él para el pago de la indemnización, de acuerdo con el orden de precedencia estipulado, o que para su cobro se cuenta con autorización de ellos en caso de existir. Bastará para dicha acreditación la presentación de una declaración jurada suscrita ante funcionarios acreditados de la compañía aseguradora o con firma legalizada ante notario público. Invalidez permanente. La naturaleza y grado de invalidez o incapacidad serán determinados por el médico tratante, ¿no? Si la compañía de seguros, el tomador del seguro, la víctima del accidente no coincidieran en todo o en parte con el dictamen, la discrepancia será resuelta ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se puede recurrir dentro del tiempo improrrogable de 10 días de conocido el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, pudiendo el interesado adjuntar las pruebas o exámenes que estime pertinentes. Se indemnizará conforme a la tabla convenida en el anexo del reglamento de SOAT citado en la siguiente acápite. El pago de la indemnización por invalidez permanente no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Si liquidada una indemnización por invalidez permanente, la víctima falleciera a consecuencia del mismo accidente, la compañía de seguros liquidará la indemnización por muerte previa deducción del monto ya pagado por la invalidez permanente total o parcial. Incapacidad temporal se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo del reglamento de SOAT citado en el siguiente acápite. Se tiene que presentar el certificado médico expedido por el médico tratante. Si hubiera discrepancia entre la aseguradora y la compañía de seguros, dictamen o resolución administrativa firme del Instituto Nacional de Rehabilitación o laudo arbitral que decida o resuelva en definitiva sobre la naturaleza y o grado de la incapacidad temporal expedida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud u otro centro de solución de controversias, especializado en salud, autorizado oficialmente, al que se sometan las partes en conflicto. El pago por cada día de incapacidad temporal será el equivalente a la un treintavo, parte de la remuneración vital vigente al momento de otorgarse la prestación hasta el monto establecido. El pago de las indemnizaciones por concepto de incapacidad temporal no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Sepelio, acá el equivalente es de hasta una unidad impositiva tributaria, en caso de sepelio en que se incluyen los gastos de transporte de las víctimas. Acá tenemos una tabla de indemnización por invalidez permanente, total y parcial, ¿no? A invalidez permanente total, estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitirá a la víctima realizar ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida, 100%. Fractura incurable en la columna vertebral, o sea, acá tenemos una hemiplegia, ¿no? 100%. Pérdida completa de los dos brazos, 100%. Pérdida total de ojos, 100%. Pérdida completa de las dos piernas o de ambos pies, 100%. Pérdida completa de un brazo y una pierna, o de una mano y una pierna, 100%.
pérdida completa de una mano y de un pie, o de un brazo y un pie, 100%. Invalidez permanente parcial, en caso de cabeza, sordera total o incurable de los oídos, 50%. Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal, 40%. Sordera total e incurable de un oído, 15%. Ablación de la mandíbula inferior, 50%. Ablación quiere decir que desaparece tu mandíbula inferior debido a un accidente, ¿no? Acá continuamos, ¿no?, con las indemnizaciones por invalidez permanente y total, de acuerdo a si eres derecho o izquierdo y los miembros superiores, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta si es que la persona es diestra y pierde brazo derecho, ¿no? Obviamente esta tabla cambia, ¿no? O si fuera zurda, sería al revés, ¿no? Si fuese, es una persona que utiliza mayormente su mano izquierda y pierde la mano izquierda, pues tendrá que ser el brazo izquierdo, tendrá que derecho a recibir el 75% y la derecha el 60%, ¿no? Acá esta tabla es considerando que todos somos derechos, ¿no? Después acá abajo una para miembros inferiores, también en caso de invalidez permanente, total y parcial. Por pérdida total se entiende la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembro lesionado. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional, pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70% de la que correspondería con la pérdida total del miembro u órgano afectado. La pérdida de la falange de los dedos será indemnizado solo cuando se hubiere producido por amputación total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del dedo entero, si se tratase del pulgar, y la tercera parte por cada falange, si se tratase de los otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u otro órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. La indemnización de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituyan una invalidez permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con los casos previstos sin tomar en consideración la profesión de la víctima. En caso de constar en la solicitud que la víctima ha declarado fuera zurdo, se invertirán los porcentajes de la indemnización fijada por la pérdida de los miembros superiores. Principales características de este seguro. Todo vehículo automotor que circule por el territorio nacional debe de contar con el SOAT. ¿Por qué? Porque es un seguro de ley. Los remolques, acoplados, casas rodantes y otros singulares que carezcan de propulsión propia estarán comprendidos en el SOAT del vehículo automotor que lo jala. No están comprendidos aquellos vehículos automotores que no cuenten con placa única nacional de rodaje. Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito sin importar la causa del mismo. No se necesita un pronunciamiento de autoridad alguna para atender a las víctimas. El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna investigación respecto a la responsabilidad en el accidente. Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. Exclusiones: no están amparados carreras de automóviles y otras competencias de vehículos motorizados, los siniestros que hayan ocurrido fuera del territorio nacional, los que hayan ocurrido en lugares no abiertos al tránsito público, los ocurridos como consecuencia de guerra, de eventos de la naturaleza, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, originados por causas ajenas a la circulación del vehículo automotor. El suicidio y la comisión de lesiones autoinferidas también está excluido. La obligación del contratante: declarar el verdadero uso del vehículo automotor, mantener el uso del vehículo declarado en el certificado SOAT durante la vigencia de la póliza, pagar la prima correspondiente contra entrega del certificado de seguro. Indemnizaciones: las indemnizaciones se pagarán al beneficiario dentro del plazo máximo de 10 días siguientes a la presentación de la siguiente documentación: copia de la denuncia policial de la jurisdicción donde ocurrió el accidente, en la que deja ocurrencia o constancia de la ocurrencia del accidente de tránsito. B, en caso de muerte, certificado de defunción de la víctima, DNI del familiar que invoca la condición de beneficiario del seguro, y en ser el caso, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, declaratoria de herederos, u otros documentos que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. C, comprobantes de pago con valor tributario y contable que acredite el valor o precio de los gastos médicos en que se haya incurrido
para el tratamiento de la víctima como consecuencia de las lesiones sufridas y, de ser el caso, de los gastos de desempeño. Recupero de indemnizaciones. La aseguradora que pagó las indemnizaciones podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable del accidente, incluyendo al tomador del seguro, cuando, por su parte, hubiere mediado dolo o culpa inexcusable en la causa del accidente. Esto es muy diferente a la subrogación. Ojo, esto no es subrogación, este es recupero, ¿no? Se considera que existe culpa inexcusable en los casos en los que el tomador hubiera permitido el manejo del vehículo a menores de edad, personas que no tengan licencia de conducir o que teniendo no le faculte a manejar el vehículo, personas en estado de ebriedad, drogadicción o en situación de grave perturbación de sus facultades físicas y mentales. La compañía de seguros también podrá repetir contra el tomador de seguro cuando éste hubiera incumplido con pagar la prima de seguros a la compañía de seguros en la forma convenida en la póliza, hubiera dado o permitido un uso del vehículo asegurado distinto al declarado al momento de contratar el seguro y que aparece consignado en el certificado de seguro, hubiera permitido o facilitado la presentación de un reclamo fraudulento o ilícito de los beneficios del seguro por parte del tercero no beneficiario del mismo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiera lugar. Infracciones. De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo número 016 del 2009, el M28 es muy grave: conducir un vehículo sin contar con la póliza o certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito según corresponda, o cuando estos no se encuentren vigentes. Puntos en contra del conductor, 50. Sanción de una unidad impositiva tributaria del 12%. Medida preventiva, retención del vehículo. G25, grave: conducir un vehículo sin portar el certificado del SOAT o que éste no corresponda al uso del vehículo. Puntos en contra del conductor, 20. Sanción, 8% de la unidad impositiva tributaria. Medida preventiva, retención del vehículo. Algunas disposiciones importantes. De producirse un accidente de tránsito, el conductor propietario del vehículo, de ser el caso del prestador del servicio de transporte, está obligado a dar aviso por escrito a la compañía de seguros, salvo caso de impedimento debidamente justificado. La compañía de seguros está obligada a recibir el aviso. Deberá dejar inmediata constancia en la comisaría PNP de la jurisdicción, exhibiendo el certificado del seguro correspondiente. El transcurso del plazo de 2 años indicados no afecta a los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil para que la víctima o sus beneficiarios puedan cobrar la indemnización que corresponde de quien sea civilmente responsable o, de ser el caso, de la compañía de seguros. El derecho que corresponde a las víctimas o sus beneficiarios no afectará a que se pueda atender según las normas del derecho común para cobrar indemnizaciones de los perjuicios de quienes sean civilmente responsables del accidente. Las víctimas de un accidente de tránsito y sus beneficiarios tendrán acción contra la compañía de seguros, no siendo ponibles las excepciones que ésta pueda alegar contra el tomador del seguro que se basen en hechos o circunstancias imputables a este último. En caso de accidentes de tránsito en que haya participado 2 o más vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. En el caso de que alguno de los vehículos que participen en el accidente de tránsito no contase con el SOAT, el propietario, el conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañía de seguro por el monto de los gastos incurridos y o indemnizaciones que estos hubieran pagado a los accidentados frente a los cuales los sujetos antes mencionados resultan responsables. En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que correspondan a dichas personas o sus beneficiarios. El derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de las indemnizaciones o beneficios que se deriven del SOAT prescriben en el plazo de 2 años contado a partir de la fecha en que ocurrió el accidente de tránsito. El pago recibido como consecuencia del SOAT no implica reconocimiento ni presunción de culpabilidad que pueda tener el propietario, conductor del vehículo o prestador del servicio de transporte, y servirá como prueba en tal sentido en caso de ejercitarse acciones civiles o penales. Los pagos de indemnizaciones efectuadas en virtud del SOAT se imputarán o deducirán de los que pudiesen estar obligados el propietario o conductor del vehículo o prestador del servicio de transporte en razón de la responsabilidad civil que, respecto de los mismos hechos, y la misma persona le pueda corresponder según la norma de derecho común. En ningún caso será oponible a la víctima si o beneficiario del seguro las excepciones derivadas de los vicios o defectos del contrato. La transferencia de la propiedad del vehículo que haya tenido lugar dentro de la vigencia de la póliza producirá el endoso automático del SOAT sin alteración de la cobertura hasta el término de la vigencia de la póliza. En todo caso, el vendedor, el contratante de seguro, deberá comunicar esta circunstancia a la compañía de seguros dentro del plazo de 5 días de ocurrido el hecho.
Los centros médicos de salud públicos y privados están obligados a atender a la víctima con cargo al SOAT. Toda contratación será acreditada con la calcomanía adherida al vehículo automotor asegurado en materia del accidente o con el certificado de seguro que se porta en el vehículo. Los pagos por indemnización por lesiones se efectuarán directamente a la víctima y en caso de imposibilidad de esta a quien la represente. El fondo de compensación. Este fondo tiene como finalidad amparar a la víctima de accidentes de tránsito que han sido ocasionados por vehículos que no han sido identificados y que se han dado a la fuga al momento del accidente, únicamente mediante el pago de las coberturas que corresponden a gastos médicos y gastos de sepelio, hasta por los importes de cobertura correspondiente al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Cobertura de gastos médicos comprende la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, y el transporte al lugar donde se recibirá la atención médica hospitalaria y quirúrgica, y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima hasta 5 unidades impositivas tributarias. Gasto de sepelio comprende el valor de féretro, carroza, nicho o tumba, hasta el valor de una unidad impositiva tributaria. Plazo para reclamar los beneficios que otorga el fondo únicamente podrán ser reclamados dentro del plazo de 4 meses desde la fecha de ocurrencia del accidente de tránsito, que conste en el parte o atestado policial respectivo. Con esto estamos concluyendo lo correspondiente al seguro SOAT y a todos los seguros que nos ha tocado ver en esta semana. Bueno, estimados alumnos, si no hay alguna consulta que quieran efectuar para proceder a despedirme y desearles un buen fin de semana y que cumplan con las tareas. ¿Todo bien, Sami? Bueno, ok, entonces procedo a despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho, cuídense familia, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.